Ok, entonces vamos a darle la palabra a Wilson para que nos exponga de Levante al Caribe, inmigrantes árabes en Haití y República Dominicana en la primera mitad del siglo XX. Buenos días. Tienes la palabra, Wilson. Acá tuve que cerrar por una visita que tengo. Oh, muy bien. Buenos días a todos y todas. Gracias a la doctora Laura Muñoz por la invitación a participar en este coloquio internacional en el marco del 20 aniversario del seminario El Caribe, Visiones Históricas de la Región. Un placer para mí poder participar por primera vez y compartir las ideas que quiero compartir con ustedes en este marco festivo. Igual esta presentación que se enmarca dentro del proyecto Connect the World que nuestro centro, el Centro de Estudios Caribeños de la Pucamaima, participa como uno de sus integrantes. Lo que voy a compartir forma parte de una línea de investigación que se desprende de la tesis doctoral que recientemente acabo de presentar, relacionado con un estudio comparado del impacto socioeconómico de la migración árabe a dos ciudades, en el caso de República Dominicana, Santiago de los Caballeros, y en el caso del Caribe colombiano, Barranquilla, de 1900 y 1945. Lo que voy a presentar ahora es una línea de investigación que se desprende de lo que fui investigando y de lo que presenté en la tesis doctoral y que pues quiero seguir avanzando como uno de los trabajos de investigación que surge en este caso de este proyecto. En ese sentido, lo que quiero presentar es, por eso lo he titulado Del Levante al Caribe, migrantes árabes en Haití y República Dominicana en las primeras décadas del siglo XX, una breve panorámica, por lo menos en tres claves. La parte de los factores que hicieron posible la llegada de los migrantes árabes a estas dos sociedades, el proceso de ascenso económico en el que estos migrantes pues van ascendiendo en ambas sociedades, las limitaciones y las exclusiones a las que fueron sometidos durante este proceso, y un elemento dentro de los mecanismos de integración a discutir el tema de la participación política de estos migrantes en ambas sociedades en la primera mitad del siglo XX. En ese sentido es que pues, quiero compartir con ustedes las ideas que voy a compartir bajo el título que señalo. De entrada quiero puntualizar componente en términos categorial. Cuando me refiero en este caso puntual para la presentación de los migrantes árabes, me voy a referir exclusivamente a los migrantes sirios, palestinos y libaneses, no a la totalidad o al conjunto de los migrantes de lo que a nivel internacional se hace referencia a lo que son los árabes. Sino que para la presentación me voy a referir solo, exclusivamente para el trabajo, igual como trabajé en la tesis doctoral, a sirios, palestinos y libaneses. Luego ya al final en la conversación podríamos ampliar un poco más sobre toda esta parte. Y durante siglos la migración ha sido un componente fundamental en la vida y el desarrollo de los pueblos del Caribe. Y desde los movimientos forzados por el comercio de esclavos en los siglos XVI hasta el siglo XIX, hasta los flujos migratorios voluntarios del siglo XIX, este fenómeno ha estado presente en la región, con un fuerte impacto tanto en la política, en la economía, en la sociedad, como en la cultura caribeña. Y eso no escapa a la realidad de la República Dominicana y la República de Haití. En el contexto general de las grandes migraciones, a finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, lo que se ha llamado las grandes migraciones transoceánicas, los migrantes sirios, libaneses y palestinos, considerados sobre todo para el caso puntual del Caribe, en el Caribe hispano y en sentido general en América Latina, como inmigrantes indeseables, bajo la lógica de los proyectos que implementaron muchos estados de una migración blanca europea como prototipo de la civilización y de progreso con respecto a otras migraciones consideradas indeseables, como la migración, en este caso para República Dominicana, como fue la migración cocola, la migración haitiana, y otras migraciones que no fueran blancas europeas. Los migrantes árabes encajaban también dentro de ese patrón.
En ese sentido, considerados inmigrantes indeseables, por lo menos a principios del siglo XX, fueron uno de los grupos que se fue estableciendo en la República Dominicana, pero también en la República de Haití. Claro, República Dominicana y Haití no fueron países en términos cuantitativos de suma importancia para las migraciones árabes, sino que fueron países secundarios dentro de ese proceso migratorio. Contrario, por ejemplo, las migraciones dentro de ese mismo periodo a Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, donde en términos cuantitativos hubo un alto porcentaje de migrantes árabes que se establecieron en estos países. En el caso de República Dominicana y Haití, los registros ubican los primeros migrantes en la década de los años 80 del siglo XIX y estos fueron logrando un rápido dominio sobre el comercio local. Quienes se han dedicado a trabajar, en el caso de Haití y República Dominicana, a dedicar esta migración, en términos de los estudios migratorios, ha sido secundaria. En el caso dominicano, pues se ha dedicado un mayor énfasis a los estudios, por ejemplo, en el caso de la migración española o migración haitiana. En ambos casos, quienes se han dedicado a estudiar el tema de la migración árabe, como el caso de David Nichols, libanés en las Antillas, donde ubica también, además de Haití, República Dominicana, Jamaica y Trinidad y Tobago. A Brenda Plummer, para el caso de Haití, raza, nacionalidad, el caso de los sirios en Haití, o un trabajo más reciente sobre la presencia árabe en Haití, de Joseph Bernard, historia de 2 colonias, árabes y judíos en Haití. Y para el caso de la República Dominicana, los trabajos que fundamentalmente es el que se ha dedicado a trabajar esta migración, el caso de Orlando Hinoa, de árabes en Santo Domingo, Azúcar, árabes, cocolos y haitianos, y un trabajo más reciente que él tiene, que incluye los árabes como un capítulo dentro de su libro Trabajadores Inmigrantes en República Dominicana. Se han enfocado esencialmente a abordar los factores que causaron la llegada de estos migrantes, haciendo énfasis en el tema o en el componente religioso, como uno de los componentes determinantes, y otros aspectos, pero de carácter más secundario. Sin embargo, definir las causas detrás de la migración árabe en el caso concreto del Caribe y puntualmente República Dominicana y Haití ha sido un esfuerzo muy controvertido en la literatura académica. Las causas de estos movimientos migratorios desde el Levante hacia el Caribe fueron diversas porque los perfiles de los propios migrantes fueron también diversos. Los cambios en las condiciones socioeconómicas de Siria, Palestina y el Líbano hasta la Primera Guerra Mundial bajo la dominación otomana y posterior a la caída o a la desintegración del Imperio Otomano con la dominación francesa e inglesa en estos territorios, afectaron en consecuencia la característica de estos migrantes, por lo que las causas que llevan a la salida de estos migrantes desde el Levante y establecerse en la región variaron durante este periodo, una con mayor énfasis que en otra, aunque evidentemente vamos a ver que va a tener esta migración, por lo menos en esta fase, un peso, el factor económico de mucha importancia. Y claro, ahí hay que agregar otros factores que indican que esta migración, los factores han sido multicausales, no un único elemento, como muchas veces se enfatiza en algunos de los estudios que se han realizado. Ahí hay que ver la crisis económica en Siria en 1890, igual que en el Líbano en 1909, las malas cosechas en algunos momentos de la historia de finales del siglo XIX, primera década del siglo XX, impuestos a la producción agrícola, el deterioro de la industria de la seda, que era fundamental sobre todo en el monte del Líbano. Eso provocó hasta cierto punto desempleo y una disminución del salario para los trabajadores, estimulando hasta cierto punto la emigración de jóvenes sirios y libaneses como uno de los factores que hizo posible la salida de estos migrantes. El tema demográfico también hay que tomarlo en cuenta como uno de los componentes que influyó en la motivación de la salida de estos migrantes. La población del interior de Siria fue aumentando hasta tal punto de que en 1800 de 1.2 millones y para 1914 ya eran 4 millones. Ahí hay que ver la afluencia de pueblos caucásicos, balcánicos y kurdos, sobre todo luego de los conflictos en la región y la movilidad que va a ir estableciendo el Imperio Otomano hacia estos espacios territoriales.
Esto provocó parcialmente la composición étnica de la región, la reformó, y provocó lógicamente escasez de tierra para trabajar y desempleo, lo que influyó también en uno de los componentes para el tema de la inmigración. Aquí hay que ver también el tema del servicio militar obligatorio, sobre todo a partir de la Revolución Turca y el contexto de 1908, que influyó o que motivó en este caso a la salida de muchos jóvenes que terminaron en la región del Caribe. Hay informes, por ejemplo, el informe de la misión presbiteriana, 2 años después de establecer el servicio militar obligatorio, que señala, cito, se esperaba que la revolución turca eliminara los males que condujo a los sirios a tierras extranjeras. Un gran número de migrantes voluntarios seguiría a los exiliados involuntarios que regresan y volverían a la gente a diezmar pueblos y casas. Señala incluso que además se encendió de nuevo la fiebre de la emigración y está despojando a la tierra de muchos de su mejor juventud. Un elemento que señala la motivación para la migración que se da también en este mismo marco. Hay otro componente que se toma en cuenta en términos de las causas que motivaron estas migraciones, como es el caso del factor político, que en gran parte de las referencias de los estudios que se han hecho lo ubican como un componente secundario. Sí hay que ver la política autoritaria que va a establecer el sultán otomano, sobre todo entre 1878 hasta la Revolución Turca, y luego los nacionalismos que van a ir generando en algunas de estas sociedades que va a provocar la persecución hasta cierto punto por parte de los otomanos y que va a llevar en menor grado a las migraciones por razones de carácter político. Igual hay que tomar en cuenta factores microsociales que son importantes a la hora de estudiar las causas que llevan a las migraciones hacia la región. La propaganda de agencias de viaje y corredores que se beneficiaban enormemente, los periódicos árabes de la época con anuncios e incentivos para la inmigración, la idea de la América como tierra fabulosa donde la gente podía establecerse con vida felices, la idea de el progreso simbolizado en la referencia de América, remesas y fondos enviados, las cartas, los retornados que habían acumulado cantidades significativas de dinero y que regresan hacia estas tierras, también son componentes de carácter microsocial que se toma en cuenta o que se debe tomar en cuenta también a la hora de estudiar estas migraciones. Estos factores, lógicamente, son factores externos que confluyen en la salida de estos migrantes hacia la región. Pero hay que también tomar en cuenta factores internos y a nivel también regional. Hay que ver el movimiento intracaribeño que se da en la región, no solamente de migrantes árabes, sino que se da dentro de un marco más general de unas migraciones intracaribeñas en el siglo XIX finales, las primeras décadas del siglo XX. Ahí hay que incluir también a migrantes árabes que se van moviendo por múltiples razones en diversos países. En el caso de Haití, República Dominicana, vamos a ver en el contexto en el que se van a aplicar medidas antiárabes en Haití, vamos a ver cómo se van a ir moviendo hacia Estados Unidos, hacia México, Honduras, pero también hacia República Dominicana algunos de estos migrantes. Por eso hay que tomar en cuenta también para la migración en Haití, República Dominicana, ese componente, al igual que el tema de las legislaciones y el contexto en el que llegan estos migrantes a estas dos sociedades. En el caso de la República Dominicana, los migrantes llegan en un momento en el que se iniciaba un proceso de modernización y de desarrollo y donde República Dominicana estaba conociendo nuevos métodos de producción. Esta situación fue aprovechada por los nuevos inmigrantes para innovar en actividades económicas, como la venta a crédito, las tiendas tipo bazar, las plazas de mercado, permitieron acumular en un primer momento el dinero necesario para luego pasar a otras actividades económicas de mayor importancia. Es decir, que en el caso de la República Dominicana se iniciaron el comercio con la venta de mercancías como buhonero y a partir de ahí la acumulación de recursos le permitió invertir en otras actividades ya de mayor complejidad. Y eso se va a ir reflejando en los fondos que consulté, por ejemplo, para la tesis doctoral, sobre todo en el fondo de migración, el fondo de agricultura, y también en
los periódicos de la época, que eran referentes importantes para el anuncio, publicidad de las mercancías que estos migrantes van a ir publicitando como parte de ese proceso. En muy poco tiempo, por tanto, fueron ascendiendo económicamente y empezaron ya a dominar el mercado local en algunas zonas, por ejemplo, Santiago de los Caballeros, el caso de San Pedro de Macorís bajo el boom de la industria azucarera. Va a ser importante ese proceso. Un dato que ilustra esta parte para el caso de República Dominicana: en 1914, poco tiempo después en términos relativos de empezar este proceso migratorio hacia la República Dominicana, ya para 1914 las casas importadoras y casas detallistas estaban ya controladas por migrantes árabes. El anuario Perelló, por ejemplo, consignaba que los comerciantes importadores en su mayoría eran árabes. Este directorio registraba 24 casas importadoras que existían en Santiago de los Caballeros, y de esas 24, 12 ya eran controladas por árabes. Y de las 25 casas detallistas de mercancías y provisiones, 16 eran controladas por migrantes árabes. Estamos hablando en un periodo cercano de tiempo ya a la llegada de estos migrantes en términos relativos. Aquí hay que ver también en ese proceso de ascenso económico el papel que van a desempeñar como miembros de cámaras de comercio, incluyendo fundadores en algunos casos, como el caso de Santiago de los Caballeros. Aparecen ya como miembros fundadores e incluso en la directiva de la Cámara de Comercio de Santiago, que jugará un rol importante en términos de la expresión de la consolidación económica que van a tener estos migrantes. En el caso de Santiago, pero también va a ser importante verlo en la República Dominicana, en Santo Domingo y en San Pedro de Macorís, que serían también dos ciudades de mucha importancia en esa parte. En el caso de Haití, inicialmente el proceso de ascenso económico se dio también de manera rápida. Ya para agosto de 1904, William Powell, ministro americano en Half, recordaba, y cito: los sirios controlaban la mayoría de los negocios con los campesinos y las clases bajas de la ciudad. Comenzaron a dominar la venta al por menor e ingresaron al comercio de importación y de exportación. Importaban sus mercancías directamente desde Nueva York y Chicago y de otras ciudades norteamericanas. En su obra de Orlando y Noah, Los árabes en Santo Domingo, señala que debido a que no existía una comunidad comercial de origen americano en Haití, los árabes tomaron ese lugar cuando estrecharon sus contactos comerciales con firmas norteamericanas. La ocupación de Estados Unidos completó la orientación, luego en 1916, con firmas norteamericanas. Y en ese sentido, el tema de la finanza, la industria y la inversión de Estados Unidos será un rol importante en la vinculación que va a tener la comunidad árabe en esa sociedad. Y claro, esto ayudó a los migrantes sirios que ya estaban vinculados a los fabricantes estadounidenses a principios de siglo a comprar y a vender productos estadounidenses ya de manera más consolidada. Durante el periodo de la ocupación militar en Haití, desde 1915 a 1934, los árabes se consolidaron y sirvieron de soporte en términos económicos o en términos hasta cierto punto a la dominación norteamericana. En los informes y peticiones oficiales sobre el apoyo a la intervención de parte del sector comercial, que incluso pedía la prolongación de la intervención militar de Estados Unidos, aparecen prominentes comerciantes árabes en Haití como los Curi, los Sada, los Lucas, los Fadul, los Bacho, los Guevara, los Bulos, los Alec, los Masuk, los Vigio, que hoy es uno de los elementos familiares importantes en términos económicos en Haití, y otros aparecen también dentro de esas peticiones. La consolidación del grupo vinculado al comercio y otras actividades se expresa incluso en el posicionamiento que va a tener la colonia árabe en Haití. Ya para 1920 su situación socioeconómica en la que se encontraban eran ya ampliamente consolidados económicamente. Eso lo vamos a ver a una mayor escala en la década de los 40, pero ya en los 60 también se puede percibir esa consolidación económica de estos migrantes. Gran parte de las familias árabes estaban vinculadas a la vida económica y comercial ya como vendedores de mercancía, importadores y exportadores, e incluso con inversiones en el ámbito industrial en Haití. Incluso en 1920 la comunidad estableció una organización formal de alrededor de 40 miembros, cuando crearon, por ejemplo, el Club Comercial Sirio. Los miembros de esta organización incluían a gran parte de las familias
ya consolidada económicamente árabes en Haití. Y su poder económico y social se puede atestiguar en las recepciones que ofrecieron estos miembros a los dignatarios y visitantes, como fue el caso de la visita de Horacio Vázquez, presidente de la República Dominicana, o el caso de Trujillo en la década de los años 30 a la República de Haití. Esa recepción incluso aparece estos migrantes. Sin embargo, el rápido crecimiento comercial de los árabes en tan poco tiempo causó animadversión en el sector comercial haitiano, especialmente en las casas importadoras europeas. Ya en 1894 se decretó una ley en Haití que prohibía el ingreso de árabes en el país. No obstante, continuaron llegando en las primeras décadas del siglo XX. Ese proceso de animadversión se consolidó en 1903, cuando el Congreso de Haití aprobó una ley mediante la cual se prohibía que los árabes ejercieran el comercio ambulante. Tras un año de indecisión, el gobierno de Nor Alexis, que gobernó Haití 1902-1908, fruto del incremento de la presión por parte del sector comercial, promulgó la ley en 1904. La firma de la ley fue acompañada de protestas populares contra los árabes que aparecen bien reseñadas en los periódicos de Puerto Príncipe y de Cabo Haitiano para la época. La campaña antiárabe en Haití, que incluía, por ejemplo, uno de los periódicos más antiárabe, como fue el periódico El Deber, incluía en ese caso también la prensa, quienes acusaban a los árabes de monstruos, descendientes de Judas y gentes inmorales. Estos buscaron protección vinculado, y ahí se vincula el tema de la presencia árabe y su consolidación al tema norteamericano, buscaron protección en el gobierno norteamericano y británico y no del francés, ya que sus intereses chocaban con los de los comerciantes de origen francés que estaban radicados en Haití. Esta política antisiria también la vamos a encontrar en el gobierno de Leconte en 1911-1912, donde se van a aplicar legislaciones típicamente antisirias. Contrario al caso dominicano, donde sí hubo limitaciones a la migración árabe, por ejemplo en 1912, en la década de los años 30, donde hubo legislaciones, pero no típicamente, exclusivamente para los árabes, como fue en este caso las legislaciones que en algunos casos puntuales se desarrollaron en Haití. República Dominicana no escapó al impacto de la ley antiárabe en Haití. Esto provocó una controversia incluso de carácter diplomático entre el gobierno dominicano y el gobierno haitiano. Como establece uno de los trabajos que recientemente se ha publicado en torno a las relaciones dominico-haitianas, del escritor Pastor Vázquez, Diplomacia Dominicana con Haití a principios del siglo XX. Muchos árabes buscaron la protección de la legación dominicana en Haití, donde le fueron incluso entregados pasaportes, y otros se dirigieron a Santo Domingo y retornaron luego con la nacionalidad dominicana y trataron de resistir la disposición de cerrar sus comercios exhibiendo su nacionalidad dominicana, pero aún así fueron expulsados muchos de estos migrantes y muchos de ellos terminaron en República Dominicana. La expulsión provocó también un incidente diplomático que se evidencia en los documentos que se encuentran en el Archivo General de la Nación de la República Dominicana, en el fondo de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores. El gobierno dominicano, a través de su representante en Puerto Príncipe, pidió la intervención del ministro de Estados Unidos en Haití, William Powell, quien pidió al gobierno de Nor Alexis no aplicar la medida a los miembros árabes con nacionalidad dominicana. Pero de todos modos el gobierno haitiano cerró muchos de estos comercios. Las relaciones se tensaron entre Haití y República Dominicana en 1905. Y para este caso, Juan Francisco Sánchez, ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Carlos Morales Languasco, le escribió al enviado en Haití que, cito, si los demás árabes naturalizados por otros países después de 1903 eran dejados en Haití, entonces había que reclamar el mismo trato para los naturalizados dominicanos. En abril de 1905, el general Ignacio María González, que era el enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Haití, envió una nota al ministro de Relaciones Exteriores de Haití en la que reclamaba a la administración haitiana que aplicara el mismo tratamiento a los dominicanos de origen árabe que habían sido expulsados. Aparece en gran parte de la documentación notas que se envían a ambos gobiernos, pero entre abril y noviembre de 1905 las autoridades diplomáticas de Haití y República Dominicana trabajaron para resolver esa situación. Aspecto que fue parcialmente solucionado en noviembre de 1905, cuando se firma un
un modus vivendi entre ambos países con el objetivo de poner fin a la disputa diplomática. El acuerdo fue firmado entre Juan Francisco Sánchez y el enviado de Haití, Luis Bonó, en el que se establecía que dominicano de origen árabe naturalizado por el gobierno dominicano después de la ley de 1903 se le concedía licencia para ejercer el comercio al por mayor, y a los que no se le podía conceder licencia para ejercer el comercio al por mayor, por no permitirlo la exigüidad de su capital, se le concedería un plazo de 1 año para liquidar sus negocios en Haití. Esta disputa diplomática la vamos a encontrar de nuevo en 1911 por la situación de la política anti-siria o anti-árabe en Haití en el gobierno de Leconte en 1911-1912, y muchos de estos migrantes se fueron moviendo hacia la República Dominicana. Los que vinieron por Haití, como aparece evidenciado en el Fondo de Migración, el Fondo de Interior y Policía, en el Archivo General de la Nación, los que entraran por la frontera, en la parte norte, por Dajabón, muchos de ellos se terminaron estableciéndose en Santiago o San Francisco de Macorís. Los que entraban por la zona de Comendador, en el centro de la isla, muchos de ellos terminaron en San Juan de la Maguana, y los que entraban más hacia el sur terminaron en Barahona. Y esto aparece bien reseñado también el contacto comercial que permaneció a través de la frontera dominico-haitiana, donde los migrantes árabes en ambos lados de la frontera fueron actores importantes en términos comerciales, incluso a través del comercio ilegal, como aparece en algunos de los periódicos de la época, el Listín Diario, el periódico La Información, el periódico el Diario, y en algunos periódicos también en el caso de Haití. En el caso dominicano también la prensa fue, así como en Haití, fue uno de los mecanismos importantes para la política antisiria. En el caso dominicano la prensa fue un medio clave para la estigmatización de los árabes, y al igual que en Haití articularon una campaña de descrédito en contra de estos migrantes. En el periódico El Diario, el más influyente en Santiago, se consignaba, por ejemplo, en 1907 que la inmigración, cito, de la remota Siria y de la vecina Haití, viene en su mayor parte formada por elementos completamente inútiles, de ciegos, cojos, reumáticos, enajenados, arrojados por la impetuosa ola de necesidades, vienen a nuestro país no a producir ni a contribuir en nada a su progreso, sino a disminuir sus recursos, en este caso presentando la animadversión contra esta migración. Esta animadversión contra los árabes alcanzó incluso matices xenófobos en 1910, cuando su presencia, al igual que la de los haitianos para el caso dominicano, era catalogada ya de invasión, atribuyéndole traer junto a estos y los cocolos malas costumbres y vicios denigrantes para la sociedad dominicana. Hay que entender, claro, que esta campaña, vinculada sobre todo a la competencia que generaron los migrantes árabes en ciertos sectores comerciales, se enmarca en el caso dominicano también dentro de una élite intelectual que seguía también la lógica o la idea de la migración blanca europea como el prototipo de la civilización y el progreso, y este tipo de migración no encajaba dentro de ese ideal de migración, que era parte también o estaba influenciada por las ideas del darwinismo social, en el caso de República Dominicana, igual que con el tema también de la eugenesia. En ambos casos, la consolidación de los árabes en el campo económico, producto de su movimiento comercial y la diversidad de actividades a la que se dedicaron, aportaron al desarrollo, en este caso, de ambos países. Un elemento que ilustra este proceso de consolidación, el caso dominicano, se refleja en el discurso de 1936, en la memoria del presidente Trujillo al Congreso, donde se señalaba, y cito, el número de comercio de árabes en 633, y aparece dentro de los grupos migrantes, en primer lugar, el número de comercio en República Dominicana, seguido por los españoles, 463, y luego otros grupos migrantes, lo que ilustra, en términos nacionales, el proceso de consolidación comercial que habían logrado ya los migrantes árabes para la época. Sobre el proceso de integración, luego de esa consolidación económica en ambos países, existen similitudes y diferencias que pueden profundizarse. La política fue uno de esos mecanismos, y en ambos casos su presencia empieza a tomar relevancia en el marco de las dictaduras, para el caso dominicano de Trujillo, en el caso de Haití de los Duvalier. Eso no significa que
en la década de los años 20 no existiera algún tipo de presencia en la política, pero era muy escasa. El proceso de inserción ya a nivel de funcionarios de alto nivel en la política haitiana y dominicana se da en este marco de estas dos dictaduras. De la primera generación, la participación en la vida política hasta cierto punto en ese sentido fue más escasa. En el caso dominicano, durante la dictadura de Trujillo, los miembros de la comunidad árabe no mantuvieron una posición homogénea, al igual que en el caso de Haití, que no mantuvieron una posición homogénea con respecto a la dictadura de Duvalier. Pero se fueron integrando a la política y se fueron moviendo entre el apoyo y la oposición, al igual que podemos encontrar eso en otros grupos migrantes para la época. El apoyo a la dictadura de un sector de la comunidad árabe se expresó sobre todo en tres campos de acción: la integración al tren gubernamental como funcionario del régimen, en la propaganda de la legitimación del trujillismo y en el abierto apoyo a la reelección del tirano durante su dictadura. Toda esta parte se puede evidenciar en una revista que crearon los libaneses, los árabes en República Dominicana en 1943, que se llamaba la Revista Libanesa. Una revista que puede servirnos también para seguir profundizando en esas migraciones intracaribeñas que se desarrollaron a lo largo del siglo XIX, o sobre todo finales del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, y que ilustra más adelante las conexiones que se fueron estableciendo dentro de esta misma comunidad. Esa misma revista le dedica varios números a la comunidad árabe casi en toda la región, incluyendo para México, que le dedica varios números de las relaciones que se van a ir estableciendo dentro de esta misma comunidad. Pero en el caso de la dictadura, también hubo otro sector de la comunidad árabe que se opuso, incluso algunos de ellos participaron en los movimientos de resistencia o de oposición a la dictadura de Trujillo, como fue la expedición de Constanza Maimón y Esther Hondo de 1959 o en el ajusticiamiento de Trujillo en 1961, como fue en este caso Estrella Sadalá. Más o menos la participación política, en términos de la participación o la resistencia a la dictadura, se da también en el marco de la dictadura de los Duvalier en Haití por parte de la comunidad árabe, donde hubo un sector que apoya o del cual también se beneficia los Duvalier, pero igual hubo cierta oposición por parte de la comunidad árabe a la dictadura. Pero va a ser sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX donde va a haber un proceso de consolidación o de integración en la política a un mayor nivel. A nivel de ministros y funcionarios de alto nivel a partir de 1950. En el caso dominicano, hasta tal punto de que en la década de los 80 tendríamos a Cobo Masluta como presidente de la República, un migrante árabe, que sustituye a Antonio Guzmán, que era su vicepresidente cuando se suicida en 1982, o el caso más reciente, el actual presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, que es inmigrante o que es descendiente de libaneses. Igual para el caso de Haití, incluso, sobre todo en la época de Jean-Bertrand Aristide, y en el periodo de los años 90, vamos a tener incluso figuras como Robert Malvel, que va a ser primer ministro, descendiente de Líbano, primer ministro de Haití en 1993. Es decir, que va a ser sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX donde vamos a ver ese proceso. En síntesis, podemos apreciar que a través de un proceso de integración que supuso diversos mecanismos, como fue el ascenso económico y luego un proceso de ascenso y de consolidación a nivel comercial e industrial, pero también a un mayor o menor nivel en el caso de Haití y República Dominicana en materia social, podemos apreciar durante este proceso en mayor o menor escala que dejaron de ser los extranjeros indeseables para convertirse en portadores hasta cierto punto, sobre todo para el caso dominicano en la parte de la narrativa y el discurso, de ser extranjeros indeseables a convertirse en hombres portadores de progreso. Para, en este caso, República Dominicana, sobre todo. En el caso de Haití, vamos a ver que va a haber momentos distintos dentro de ese mismo proceso. En ese sentido, pasaron de ser vendedores ambulantes a ser dueños de grandes emporios comerciales, como se puede evidenciar sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, incluyendo la actualidad.
Estudiar las migraciones árabes en ambos países, donde se destacan características similares, conexiones comerciales, aporte en los ámbitos económicos y sociales, pero también diferencias y matices en el proceso político, económico y social, creo que enriquece y amplía el horizonte del conocimiento sobre la diversidad de las migraciones en ambos países, más allá de la preeminencia que ha tenido en los estudios migratorios el tema de la migración española o haitiana para el caso dominicano. Creo que abordar el tema de la migración árabe en estos dos países y de manera general en la región, en el Caribe, en clave comparada, tomando en cuenta los procesos de adaptación e integración que están pendientes, creo que es un proceso enriquecedor, puesto que nos permite ver los procesos en toda su dimensión, más allá de los rígidos marcos de las historias nacionales que muchas veces nos ver el proceso migratorio en su justa dimensión y en una perspectiva mucho más amplia. Muchas gracias y luego pues los comentarios, preguntas y la socialización.